Dios te bendice, hermano. Estábamos estudiando en videos anteriores el libro de los Hechos y vamos a retomar. Es hermoso estudiar la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver a un hombre llamado Pablo, un hombre que era perverso, un hombre que Dios lo alcanzó cuando él perseguía a la iglesia cristiana. Y un hombre que su corazón fue transformado para servir al Señor Jesucristo. Así que pues vamos a entrar a esta maravillosa historia, esta maravillosa experiencia que nos narra la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te amamos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Nos vamos a sumergir, Dios, en el estudio de tu palabra, y es hermoso estudiarla, es hermoso aprenderla, es hermoso escudriñar, ya que tu palabra dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así, Señor, danos revelación, danos entendimiento de las escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Abre por favor tu Biblia en Hechos capítulo 25 y vamos a tener la lectura de Hechos 25. Hechos 25 desde el versículo 13 en adelante, y vamos a leer también el capítulo 26. Bueno, dice así en Hechos capítulo 25 versículo 13. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto la cual fui a Jerusalén. Se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa.
Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Capítulo 26, versículo 4. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fui fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión, versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los justificados, entre los santificados. Pablo obedece a la visión. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseverando hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pablo insta a Agripa a que crea. Versículo 24 del capítulo 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, que por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y nuevamente relatamos la vida de Pablo. Nuevamente relatamos la educación de Pablo, que había sido educado por Gamaliel, que Pablo era un fariseo de fariseos, que era un perseguidor de los cristianos, que asolaba la iglesia de Cristo, que azotaba a los cristianos, que los castigaba, que los metía en las prisiones. Pero ahora él se encontraba perseguido, ahora él se encontraba preso, ahora él se encontraba en dificultades. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo se le apareció en el camino, como Pablo lo narra aquí. Cuando Pablo escucha la voz de Jesucristo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabes? Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso cómo Dios cambia los corazones de las personas. Cómo Dios cambia a la gente. Para Dios no hay nada imposible. Ahora estamos viviendo cosas difíciles en todo el mundo. Estamos viviendo enfermedad, muerte. Realmente estamos viviendo un tiempo, una peste terrible que afecta la salud de todos nosotros, de nuestras familias. Estamos viviendo tiempos muy tristes. Nuestras economías o las de algunos se han visto mermadas, se han visto muy mal. Pero sabe, ni las tribulaciones, ni los problemas nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios. Entonces aquí en el capítulo 26, versículo 9 dice: yo ciertamente habría creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. En el versículo 12, Pablo relata su conversión. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco. Ya relata Pablo cómo el Señor Jesucristo lo alcanzó. En el versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Y me gusta mucho esta parte que dice: no fui rebelde a la visión celestial. Tú tienes un llamado de parte de Dios para que prediques su palabra. ¿Sabes qué? Porque Dios te va a usar para que les prediques a tus familiares, a toda tu familia. Anúnciales el evangelio de Dios, dales testimonio de las maravillas de Jesús. Envíales cantos, envíales salmos, envíales predicaciones, dales esperanza. ¿Sabes? Hay mucha desesperanza.
hay mucho miedo, hay mucho desánimo en todo el mundo. Pero este es un tiempo para testificar. Y Dios te ha llamado a ti y a mí para que hablemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su preciosa luz admirable. Qué glorioso es esto. Dios te llamó. Ahora somos pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa. Y Pablo aquí dice en el versículo 19 del capítulo 26. No fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es el mensaje que tú y yo necesitamos anunciar, que la gente se arrepienta. Debe de haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de mente y de corazón, para que cuando pase esta pandemia no solamente hayamos buscado a Dios por emoción, por miedo, para que busquemos a Dios de verdad, que estemos conscientes de nuestro pecado y de nuestra maldad, de que todas esas prácticas que hacíamos son inmundicia y que estábamos como cerdos revolcados en la inmundicia, viviendo en el pecado. Salgamos de la inmundicia. Entonces Pablo les dice esto, que se arrepintiesen y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento, practicando el amor, la verdad, la fidelidad, la justicia. Practicando el amar a Dios, el adorarlo, el buscar su rostro, el orar, ayunar, estudiar la palabra de Dios. Dice el versículo 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Claro que sí, van a haber luchas. Tú estás pasando luchas. Habrá alguien que me diga, oye Armando, si yo empecé a predicar y yo empecé a orar y me vinieron más luchas. Sí, claro, van a venir más luchas, porque el diablo no quiere que tú te levantes, porque el diablo no quiere que tú crezcas, porque el diablo no quiere que tú prediques, porque el diablo no quiere que tú te levantes. El diablo te quiere matar, el diablo te quiere en prisiones, el diablo quiere que tú seas un esclavo, que no te levantes, que no puedas hablar. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. De los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y sabes, dice Pablo, obteniendo auxilio de Dios, tú vas a tener auxilio de Dios. No estás solo, no estás sola. Si tú ya estás enfermo de COVID, clama a Dios. Acuérdate lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Él y vas a tener auxilio de Dios. Auxilio de Dios en medio de las pruebas, en medio de los problemas económicos, en medio de la enfermedad, vas a tener auxilio de Dios. Porque Dios está contigo. Yo sé que Dios está ahí contigo en este momento. Su Espíritu Santo te está visitando en esta hora. Él está poniendo su mano en tu hombro. Él tiene ángeles. Él ha enviado ángeles a guardarte a ti y a toda tu familia. Versículo 24. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Recuerda que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees esto, oh rey Agripa? ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
tú y yo debemos de persuadir a que la gente se convierta a Cristo. A que la gente se convierta a Cristo, al ungido, a nuestro amado Jesús que dio su vida por nosotros en una cruz, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, pero que él se levantó, Él no está muerto, Él no está en una cruz. Cristo vive y Cristo es salvación, y Cristo es perdón de pecados. Y dice Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Y responde Pablo, versículo 29, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo apeló a César porque Cristo se lo mandó. Dios le mandó, le dijo, es necesario que testifiques también en Roma. No sé por qué estás pasando lo que estás pasando en este momento, si has clamado. Estás pasando situaciones difíciles, pero una cosa sí sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si lo que tú estás pasando tiene un propósito de parte de Dios, que testifiques a tus vecinos, que testifiques a tus familiares, y que vayas por todas partes llevando la palabra de Dios. Amado hermano, te abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.